día. Estamos aquí reunidos para glorificar al Señor y ya hemos cantado, hemos alabado al Señor, hemos levantado nuestras voces en adoración como Dios nos llama y nuestros corazones así también desean hacerlo. Hemos confesado nuestros pecados al Señor y estamos seguros de que Dios perdona a aquel que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. Ahora nos disponemos a escuchar la palabra de Dios, ver qué Dios tiene que decirnos en el día de hoy. Hoy es el día donde se celebra en la iglesia Domingo de Ramos, aquel día hace ya 2000 años atrás, quizás más o menos, donde Jesucristo entró a Jerusalén montado sobre un pollino, la gran entrada triunfal de nuestro Señor y Salvador. Y no solamente nuestro Salvador, sino también nuestro buen pastor. Y de eso se trata hoy la predicación, así que quiero que en su Biblia o en su móvil busque en Juan 10, vamos a estar leyendo los versos del 1 al 16 y también el verso 27 y 28. Mientras usted busca su Biblia, quiero orar por ustedes y por nuestros niños que están en la iglesia de niños para que seamos bendecidos en el Señor. Amado Dios de gracia, Dios de bondad e infinita misericordia, otra vez volvemos a tu presencia, agradecidos de ti, Señor, y te damos las gracias porque nos has permitido llegar aquí a este día para estar juntos glorificando y alabando tu nombre, dándote a ti el primer lugar en nuestras vidas, Señor, el primer lugar en nuestro calendario, en nuestra semana. Te pido que tú, Señor, sigas bendiciendo cada hermano, cada hermana, cada familiar, especialmente nuestros niños que han salido, Señor, a estar allí con aquellos maestros que le van a educar conforme a su capacidad. Te pedimos que tú obres también en sus corazones pequeños, tu santidad, tu amor y tu salvación, para que ellos puedan crecer amándote desde la niñez. Señor, nosotros crecimos instruidos por ti, Señor, enseñados por ti, educados por ti. Y te pido, Señor, que ellos también puedan encontrar tu presencia, tener un encuentro personal contigo y crecer en tu camino también. Gracias por los que aquí estamos y ayúdanos para escuchar tu palabra en esta hora. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. La lectura se encuentra en Juan capítulo 10, versos 1 al 16 y les voy a leer de la siguiente manera. Se puede quedar sentado hoy, dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las suyas propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La palabra del Señor. Pues hermanos, hemos tenido esta lectura que es tan importante en nuestras vidas y como ustedes saben, hemos estado siguiendo una serie de discursos que Jesucristo ha hecho
y en los últimos domingos hemos hablado de varias conversaciones que el Señor tuvo en distintas ocasiones. La última vez que predicamos aquí en español lo hicimos en Juan capítulo 7, hablando de aquel gran día de la fiesta de los panes, la fiesta de los tabernáculos. En esa ocasión, la fiesta de los tabernáculos, y Jesús se para en el último día de la fiesta y expresa acerca del agua de vida que daría a aquellos que le siguen. Esta serie comenzó desde el año pasado y el hermano TJ en inglés y yo en español hemos estado cubriendo bastantes sermones. Y hoy llegamos a este último sermón que estamos predicando en esta serie que se encuentra aquí en Juan 10, el cual cuando comenzamos leyendo vemos que es una continuación de lo anterior. Este tiene como título en su Biblia, quizás también como en la mía, El buen pastor o la parábola del redil. Y estos temas que se encierran en esta particular sección de este evangelio de Juan, de esta escritura, de esta anécdota que relata acerca de la obra del Señor, tiene que ver mayormente con la forma en que Jesús era líder, con la forma en que Jesús hacía mentoría o entrenaba a sus discípulos. Jesús se encargaba de enseñar a sus discípulos y les iba enseñando distintas cosas. Muchas de las conversaciones que tenía Jesús era con el fin de que sus discípulos, particularmente los 12 apóstoles que estaban cercanos a él, aprendiesen las cosas que estaba enseñando. Y aquí vemos que podemos quizás mirar en todo lo que Jesús va hablando, cómo es que las personas deben hacer ministerio, cómo es que deben hacer líderes, cómo se hace el discipulado, cómo es que se mentorea a alguien, si he traducido bien esa palabra, cómo es que se da asesoramiento, orientación y cosas así. Es decir, tenemos una guía inmensa en Jesucristo y en la práctica de las cosas que Él hacía para nuestras vidas como líderes, cómo es que enseñamos a los demás. Y aquí pues llegamos entonces a esta imagen, la cual Él presenta y habla otra vez de sí mismo. Él había dicho ya desde el principio del libro de Juan, nos encontramos en dos o tres ocasiones hablando acerca de quién Él era, cuál era su identidad, qué era lo que Él hacía. Y se va moviendo poco a poco a través del libro o el evangelio de Juan. Y llegamos ahora aquí donde Él habla acerca de Él como el buen pastor. Esta imagen, la cual pudiese ser quizás un poco complicada para muchos que no sepan de agricultura o de ganadería, pero para la época y el tiempo en que Jesús está hablando es algo que ellos conocían. Y quisiera que nosotros miráramos este capítulo hoy en 3 partes, lo que hemos leído. Primeramente, quisiera ver con ustedes el ladrón que mata. En segundo lugar, el pastor que muere. Y en tercer lugar, la oveja que vive. Así que el ladrón que mata, el pastor que muere y la oveja que vive. Jesucristo comenzó este relato con las palabras amén y amén. Nosotros a menudo usamos estas palabras cuando terminamos de orar. Nuestro hermano Noel hoy terminó la oración diciendo amén y amén. Pero en esta ocasión Jesucristo está abriendo lo que está diciendo o continuando la conversación de lo que está diciendo amén y amén. Amén y amén. De cierto es lo que se traduce al español. De cierto es lo que está diciendo. Y nos dicen los que estudian la gramática del griego que nunca se usa la palabra de cierto para comenzar algo, sino que es para continuar algo que se está diciendo, para continuar un mensaje que ya se está trayendo. Así que esto tiene que ver con lo que ocurrió anteriormente en el capítulo 9. Y este evento tan peculiar que llamó la atención de todos en el pueblo, pero mayormente llamó la atención de los enemigos de Jesús. Jesucristo había sanado a un hombre que había estado ciego desde que nació, es decir, nació sin poder ver, nació ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús en el capítulo 9, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres? Jesús le dice, no pecó él, antes de nacer, ni pecó él, ni pecaron sus padres, sino que esto ocurre ¿para qué? Para que Dios se glorifique en él, para que el nombre del Señor sea glorificado. Y Dios se glorificó por medio de aquel hombre cuando Jesucristo sanó a aquel ciego que toda la vida, ya era un hombre y había estado ciego toda su vida. Y los enemigos de Jesús, los escribas, los fariseos, los líderes de Jerusalén, estaban muy molestos. Porque en vez de celebrar que un hombre que toda la vida había estado ciego, había recibido la vista, ellos se enfocaron en el hecho de que Jesucristo podía haber hecho eso el viernes. O podía haber esperado unas cuantas horas y haberlo sanado el domingo. Pero lo sanó el día sábado. Y según ellos, eso estaba mal. Y ellos estaban muy indignados por la manera en que Jesucristo había hecho lo que estaba haciendo. Ellos estaban muy preocupados porque Jesucristo y todo el mundo guardase el día de reposo de manera correcta. Ahora, muy interesante es que Jesucristo le habló en muchas ocasiones a ellos, se enfrentó con ellos para mostrar su hipocresía,
para mostrar que en ellos lo que había era otras intenciones, que no era lo que ellos estaban poniendo como la razón. Estamos molestos porque tú no guardas el sábado. No, están molestos porque Jesucristo viene aquí y las multitudes lo siguen a Él, lo escuchan a Él, está haciendo milagros y sanidades y el pueblo se va tras Él y estamos perdiendo popularidad. En otra ocasión ellos dijeron, este hombre que mandaron a que fuese arrestado. Dijeron, arresten a Jesús, los mismos alguaciles del templo. Y cuando llegaron allá se encontraron con que Jesús estaba enseñando y los soldados o alguaciles se fueron de vuelta al templo y no arrestaron a Jesús. Y le dijeron, pero ustedes fueron allá, estuvieron frente a él y no arrestaron al hombre, ¿por qué no lo trajeron? Y él dice, es que nunca nadie ha hablado como este hombre habla. No pudieron. Así que ellos estaban molestos y usaban la excusa del día sábado para decir que Jesucristo estaba quebrantando la ley y tratar de levantarle algún cargo. Mira lo que dice aquí, quiero que ustedes vean, en Lucas 6, oiga bien, aconteció que en otro día de reposo, el verso 6, que entró Jesús en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía una mano seca, la mano derecha. Y acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría. ¿Se da cuenta? A fin de hallar de qué acusarle. Hermano, cuando la gente no tiene de qué acusarle a usted, algo van a inventar, algo van a buscar. No importa dónde sea, ellos van a estar escarbando y buscando y mirando hasta que encuentren algo, aunque no sea cierto, pero un cargo le van a inventar. ¿Ve? Esto no quiero meterme en política, pero se parece a lo que está pasando últimamente con el último presidente que tuvimos, antes que hasta aquí. Ya tenemos el acusado. Lo que estamos buscando ahora es el crimen. Vamos a ver dónde lo sacamos. Ya tenemos a quién vamos a cargar. Y así ocurre. A Jesucristo ya tenían el acusado. Ya tenían el crimen, lo que estaban buscando, el criminal. Ya sabemos que este hombre es el criminal. Este hombre es el acusado. Lo que estamos buscando nosotros ahora es de qué es que lo vamos nosotros a cargar a él para llevarlo a juicio. Y dice que ellos le acechaban a fin de acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo, y así su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Y el problema de los fariseos y el problema de los líderes religiosos era Jesús. Este tipo que ha venido a dañarnos el plan, nos está tumbando el kiosco de las cosas que estábamos haciendo aquí y hay que buscar manera de eliminarlo. Pero dice la Escritura, Juan hablando, que ellos no entendían. Mira cómo dice Juan. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesucristo estaba hablando en código. No sé cuántos de ustedes han tenido la capacidad de hablar en códigos. Mi esposa y yo lo hemos hecho en muchas ocasiones cuando estamos frente a nuestros hijos, para que no entiendan lo que estamos diciendo. Y hablamos en códigos. ¿Ve? Y yo sé que ustedes que tienen hijos pequeños, ya va a llegar el momento cuando tienen que hablar en código para que los muchachos no se enteren de qué están hablando. Pero cuando crecen, se dan cuenta, esto es lo que ustedes estaban diciendo. El asunto es que Jesucristo estaba hablando por medio de una parábola. Aquí se llama una alegoría. Una enseñanza, la cual en realidad estaba hablándole directamente a ellos mismos. Jesucristo se estaba refiriendo a ellos cuando hablaba y por eso le hablaba de esta manera y ellos no podían comprender. Ven acá, pero este hombre acaba de sanar a un ciego, lo estamos acusando y se sale ahora con un cuento y una historia de un pastor y unas ovejas. Como que los sacó o los tomó fuera de base. No sabían ellos qué hacer con Jesús. Le tiró esas pelotas que tiran los peloteros, una curva. Y no la podían batear. Y cuando se encuentran entonces ellos enredados en su pensamiento, ¿qué es lo que este hombre quiere decir? Pues Jesucristo continúa hablando. Dice el diccionario de nuestra Academia Española que una alegoría es una ficción en virtud de la cual un relato o imagen representan o significan otra cosa diferente. ¿Se da cuenta? El relato, lo que estaba hablando, esa imagen, estaba significando otra cosa distinta. Ellos no entendían de qué se trataba. Esta alegoría que Jesús hablaba incluía allí
por ejemplo, ovejas, pastores, rediles, llamados con la voz, pero no estaba hablando de ovejas literales, de ovejas en el sentido ganadero, animalitos. No hablaba de ganadería, tampoco estaba hablando de robo de ovejas, ni estaba tampoco hablando de que este robo debía reportarse a las autoridades policiales o policíacas para que ellos fuesen a tomar carta en el asunto. No está hablando de eso, los está confundiendo, sino que se estaba refiriendo a quiénes. Se estaba refiriendo a las ovejas como el pueblo y a ellos, a los líderes de la nación, como los ladrones y los pastores falsos y malos que eran. Y Jesús comienza a hablarle porque se trataba de ellos mismos y continúa hablando de ellos mismos, continúa hablando después que dice esto y sigue hablándole acerca de esta historia, de este relato, de esta alegoría que habla de un pastor bueno y habla de un pastor malo al cual él ha llamado en esta historia ladrones y salteadores. Más adelante le dice asalariado, el que está ahí por el dinero, no porque ama a las ovejas. Y vemos entonces que Jesús comienza a describir qué es lo que hace el pastor bueno y qué es lo que hace un pastor malo, qué es lo que hace un ladrón, qué es lo que hace un asalariado. Y comienza a describir las características y la forma de moverse de cada uno. Y él dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Ahora nosotros pensamos que ladrón y salteador quizás signifique lo mismo. En el griego estas dos palabras nos explican que tienen dos significados distintos. El ladrón es el que roba por medio del engaño, pero el salteador es el que roba por medio de la violencia. Y ellos hacen las dos cosas, engañan a los incautos, a los que no saben nada, a las multitudes, a las pequeñas ovejas, y también las asaltan y las destruyen. Es decir, que son malvados de todas maneras. Nos habla de un redil. Un redil, quizás para nosotros que vivimos aquí en la ciudad de Miami no hemos visto quizás uno, pero los que vienen del campo sabrán que es un redil quizás, un lugar donde se llama también aprisco, donde se meten las ovejas. Y he visto unas fotos donde se mostraba una valla de piedras alrededor con una pequeña puerta donde solamente cabía una oveja a la vez. ¿Se da cuenta? Y esta puerta no tenía un portón ahí, sino que ahí se paraba el pastor. Y pasaba la noche velando que todas las ovejas adentro del redil no se salieran, estuviesen seguras de los lobos, de los animales feroces que podrían venir a hacerle daño. Y ahí estaba entonces Jesucristo hablando acerca de que Él estaba allí en aquel redil. Ahora, Él habla de que estos pastores malos no se ocupan de guardar las ovejas, no se ocupan de defenderlas, no se ocupan de mirar por ellas, de buscar su bienestar, sino que ellos se preocupan por ¿quiénes? Por el bienestar de ellos mismos. ¿Qué es lo que hay aquí para mí? Hermanos, no quiero meterme en este otro tema, pero tristemente en el día de hoy tenemos que como ovejas tener nuestros ojos abiertos, porque hay también algunos que se han colado y han establecido sus ministerios buscando qué pueden sacar de las ovejas. ¿Qué puedo sacar para mí? ¿Qué yo puedo ganarme de esta gente? ¿Qué puedo robar? ¿Cómo los puedo asaltar? Y de igual manera que el pueblo tenía una historial de que sus líderes, en vez de querer hacer lo bueno por las ovejas, ¿qué hacían? Estaban haciendo lo bueno para ellos. ¿Cómo es que yo puedo vivir mejor? ¿Y cómo es que me puedo acomodar? ¿Y cómo es que puedo estar por encima de los demás? El pueblo de Dios fue acusado por los profetas de antaño cuando enviaba profeta tras profeta el Señor diciéndole y condenando a los pastores de Israel. Puede buscar en Isaías 56, 10 al 12, Jeremías 10, 21, Jeremías 56 y 7. Y les quiero leer una porción de Jeremías 23, muy conocida. Y dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así dicho Jehová el Señor, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y Dios envió el castigo a aquellos pastores en ese tiempo, enviándole primeramente al reino de Asiria, que tomó lugar en las 10 tribus del norte, y después también envió a Babilonia para que la nación fuera saqueada y los líderes fuesen llevados cautivos. Dios se encargó de castigarlos a ellos. Pero hay un pasaje muy poderoso y muy triste que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 34, donde también nos habla acerca de la condición en que aquellos pastores falsos, aquellos hombres aprovechados, aquellos hombres malvados, hacían daño al rebaño del Señor,
al pueblo de Dios, a las ovejas de Dios. Mire lo que dice, por favor, escuche cuidadosamente porque es un poco largo, pero es importante. Ezequiel 34 dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Coméis la grosura y os vestís de lana? La engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo. Y se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. ¿Se da cuenta? Y esas son las palabras que tiene Jesús contra los líderes de aquella nación. Ellos estaban apacentando a sí mismos, ellos buscaban su bienestar, buscaban estar cómodos a sí mismos. ¿Qué podemos sacar? ¿Cómo podemos estar bien? Nos cuidamos a nosotros y los demás, pues allá ellos que resuelvan como puedan. Nos suena parecido a los gobernantes de muchas de nuestras naciones en el día de hoy. Los políticos que suben a los lugares de poder con muchas ofertas de que van a arreglar y van a hacer y al fin de cuentas salen millonarios a los pocos años porque se ocupan más de ellos que de lo que fueron supuestamente a hacer. Y dice el Señor, por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, mis ovejas fueron para ser presa, todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy en contra de los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Eso es lo que dice Dios. Los voy a castigar, los voy a juzgar. Voy a ir contra ustedes y van a saber quién yo soy por abusadores, por malvados, por ladrones, por salteadores, por ser malos pastores. En Mateo 23, Jesucristo dirigiéndose a los escribas, a los fariseos y a los líderes del templo, a los líderes de Jerusalén, habló unos 40 ayes. Ay de vosotros, parecido a los que tiene aquí Ezequiel. Ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros. Y saque el tiempo en su casa con calma para que lea Mateo 23, uno por uno. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros, porque lo que viene contra ustedes es el castigo de Dios y la mano de Dios que no se corta a veces para salvar, tampoco se corta para destruir a aquellos que vienen contra el pueblo de Dios. Hermanos, cuando alguien se levanta a destruir el rebaño del Señor, cuando alguien se levanta a hacer daño a las ovejas de Dios, oiga, se está metiendo con el dueño de las ovejas. Jesucristo una vez le apareció camino a Damasco a Pablo, el cual perseguía muy malvadamente a los cristianos, porque no quería saber de los cristianos. Y en aquel momento cuando se le aparece camino a Damasco, él cayó al suelo, una luz del cielo lo alumbró y él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Saulo, que era Pablo, se encontraba persiguiendo a los cristianos. Y él le dice, no, tú estás persiguiéndome a mí. Así que el que se mete con usted, pueblo de Dios, ¿se mete con quién? Se mete con Dios. El que le hace daño al pueblo de Dios, se mete con el Señor de ese pueblo. Dice la Biblia, en el libro de 1 Corintios, que si alguno destruyere el templo del Señor, que es la iglesia, Dios le destruirá a él. Hermano, y aunque usted no lo vea, ¿qué pasa? Prepárese que el tiempo va a llegar donde el castigo de Dios va a venir. Hay gente que viene a destruir y Dios dice, yo a ellos los voy a destruir. La iglesia del Señor es la iglesia de Jesucristo. Dice Jesús, todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. El ladrón, dice el verso 10, no viene sino para hurtar, y viene para matar, y viene para destruir. ¿Y sabes qué? Los falsos pastores o los ladrones que Jesús aquí se refiere, dejaban que las ovejas fuesen matadas. Pero en esta ocasión,
llegó un pastor. Y llegó un pastor que vino a morir. Vino a morir. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. En contraste a aquellos pastores que no se encargaban de las ovejas, ellos se iban corriendo cuando veían el lobo, cuando veían el animal salvaje y feroz que venía contra ellos. Ellos salían corriendo. Hablando aquí ahora alegóricamente de cuando venían los enemigos del pueblo, ellos buscaban su bienestar. No se encargaban de alimentar las ovejas, de enseñar las ovejas, sino que ellos corrían y huían porque buscaban solamente su bien. Sin embargo, Jesucristo dice que Él está allí como la puerta del redil. Y allí en aquella puerta, en aquel redil, se encuentra Jesucristo cuidando de que no entren lobos salvajes, de que no entre nadie. Y eso es lo que también Dios ha llamado a los cristianos líderes, los pastores, los ministros a hacer en la iglesia, a cuidar la iglesia de los lobos y aquellos que vienen a hacer daño. Ahora, Él dice, todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores eran, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, para que tengan verdaderamente vida. Ahora, Jesucristo se identifica a sí mismo y Él dice quién Él es, yo soy. Ya vimos los pasajes anteriores donde Él tiene un pueblo amado, un rebaño amado, y Él se ocupa por ese pueblo disperso que dice, yo mismo voy a ir a buscarlo. Cuando en el Antiguo Testamento vemos la profecía que dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas, Jesucristo está diciendo, yo soy Jehová. Yo soy Jehová, yo soy el que dije que las iba a buscar y aquí estoy para buscarlas. Yo mismo, dice Jeremías 23, dice 3, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán esas ovejas. Porque así ha dicho el Señor Jehová, he aquí vivo yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dice el verso 13, y las tomaré y las sacaré de los pueblos y las juntaré en las tierras y las traeré a su propia tierra. Y Jesucristo estaba diciendo, yo estoy aquí para hacer esa obra que fue profetizada. Voy a recoger mi rebaño uno por uno, las voy a llamar y voy a formar este grupo. Porque dice que cuando miraba a las multitudes que las veía como ovejas que no tienen pastor. Dice, apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová. Yo buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas la engordada y la fuerte destruiré, la aprovechada también la apacentaré con justicia. En otras palabras, los que quieren hacer daño, también ellos van a sufrir el castigo del Señor. Pero yo me voy a encargar de que mis ovejas sean cuidadas. Él defiende las ovejas contra el lobo, contra el animal salvaje y las defiende hasta la muerte. Mire, Jesucristo puso su vida en defensa de las ovejas. Él puso su vida en defensa de sus ovejas. En la cruz del Calvario, Jesucristo fue a morir, tomando el lugar que le correspondía a la oveja. Donde debía ser muerta la oveja, Jesucristo dijo, no va a morir la oveja, voy a morir yo. El enemigo no va a acabar con la oveja. El enemigo podrá acabar conmigo, pero yo voy a defender esa oveja. Dice que el lobo viene para destruir, el lobo viene para saquear, el lobo viene para matar. Pero Jesucristo dice, yo me enfrento al lobo, yo me enfrento al animal feroz y si tengo que morir, que muera. Y así fue. Jesucristo fue a la cruz del Calvario para morir. ¿A quién se nos parece? Me recuerda las palabras de un rey llamado David, que antes de ser rey, era también pastor de ovejas. Y un día enfrentándose o conversando con Saúl, en el día que estaba aquel gran gigante en el terreno llamando que alguien salga a pelear conmigo, y estaba Goliat gritando allá, haciendo de las suyas, hablando barbaridades y alardeando de que nadie se atrevía a pelear con él, él dijo, yo voy a ir. ¿Cómo este hombre se atreve así a hablar acerca de los ejércitos del Dios Todopoderoso, del Dios vivo? No, esto yo no lo puedo permitir. Y lo quisieron vestir de rey o de soldado para que fuera allá y él no podía con aquello. Y le dice a Saúl, déjame ir como estoy, yo voy así como yo estoy. Pero muchacho, tú no puedes pelear con este hombre. Mira las palabras que dice Jesús a Saúl. Tu siervo era pastor, que dice David a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? El que se enfrenta a un animal feroz está exponiendo
su vida. Está exponiendo su vida. Es decir, puede que sea que ese pastor quede allí muerto en lugar de las ovejas. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él se enfrentó al ladrón, se enfrentó al peor enemigo, que es Satanás. Y él sí. Satanás, dice la Biblia, que entró en el corazón de Judas. Y él fue y se asoció a los líderes del templo y vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Esta semana celebramos la Semana Santa. Y fue allí y lo vendió. Y Satanás planeó todo aquello para destruir al Rey de Reyes y Señor de Señores, para acabar con el buen pastor que había venido a salvar las ovejas. Y dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada uno de nosotros, todos, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó ¿sobre quién? Sobre Jesucristo. El pecado de todos nosotros. Hermanos, me recuerda las historias del Antiguo Testamento donde estos hombres como David se ponían en la brecha y decían, yo voy a hacer lo que sea por defender a este pueblo. Moisés se paró en varias ocasiones y le dijo, no, tú no vas a destruir el pueblo. No, a Dios le dijo, no vas a destruir el pueblo, son pecadores, pero ¿sabes qué? Mejor mátame a mí y no a ellos. Óigame bien. Ese es el corazón de un verdadero pastor, de un buen pastor. Pero hay una historia muy conocida que a mí me gusta mucho y yo sé que ustedes también. Y esta vez no era un hombre, era una mujer. Aquella mujer llamada Esther, que ella se enfrentó a un hombre malvado, un hombre que quería acabar con toda su nación, con todas las ovejas del pueblo de Dios. Y ella se levantó y fue allí a la presencia del rey. Pero antes de ir a la presencia del rey, le dijo a sus compañeras, allí le dijo, ve y reúne a todos los judíos que hayan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días y 3 noches. Y yo también y mis doncellas ayunaremos igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, lo cual era prohibido. Ella no podía entrar a ver al rey sino era llamada a la presencia del rey, para que ella pudiese ser aceptada en su presencia. Y aquella mujer se levantó para hacer algo que ella no podía hacer. Se pusieron a orar, se pusieron a ayunar, se pusieron a clamar a Dios, y ella dice allí, y yo entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos que defendernos los unos a los otros. Estamos llamando para protegernos los unos a los otros. Aquella mujer fue allí, hizo esto. Moisés estaba preocupado ya cuando moría de quién se iba a quedar en cargo del pueblo, porque Moisés era un buen pastor. Y Dios le dijo, no te preocupes, ya yo tengo un muchacho allí preparado para eso. Se llama Josué, el hijo de Nun. A él tú vas a ungir delante de todo el pueblo porque él es el que te va a suceder a ti. Él va a venir después de ti. Él va a seguir haciendo esta obra. Hermanos, en Jesucristo lo vemos en la cruz del Calvario, exponiendo su vida, haciendo lo que todo pastor bueno debía hacer, exponer su vida por las ovejas. Y si era necesario perecer, perecer. Y Cristo fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros. No casi se murió. No que se quedó inconsciente, como me decían mis maestros de filosofía, no. Se murió. Y lo enterraron. Estuvo 3 días enterrado. Pero vino el domingo. El domingo llegó y se levantó. Pero hermanos, eso es otro mensaje. Quiero terminar con estas palabras. Hay una oveja que porque Cristo murió a manos de aquel ladrón que mata, tiene vida. Y esa oveja que tiene vida es toda aquella que reconoce su pecado, que se ve a sí mismo o a sí misma clavada en la cruz del Calvario y dice, yo debía haber morido en aquel lugar. Sin embargo, mi pastor murió por mí. Y si nosotros podemos oír su voz, que nos está llamando, Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque conocen mi voz y yo las conozco a ellas. La voz del pastor es la herramienta importante que usa para reunir su rebaño. Hermanos, tienen un pensamiento en el boletín, ahí lo leen con calma.
Se pueden unir muchos pastores. En la tierra donde se pastorea, los pastores se reúnen con todas las ovejas juntas. Pero cuando cada pastor se levanta y llama a sus ovejas y comienza a caminar, los pastores no se van con el pastor equivocado. Ellos siguen la voz del pastor que saben que es su pastor. Ellos conocen la voz de su pastor. Y nos cuentan esta gente de la ganadería de allá del Medio Oriente que se levantan ellos y comienzan caminando, llamando, dando gritos y dando grandes voces, llamados a sus ovejas. Y las ovejas van escuchando y van conociendo la voz. Y mientras va caminando el pastor va llamando, llamando y llamando. Y las ovejas van siguiéndole paso a paso. Y se reúnen todas a su alrededor y no se van detrás de otro. Hermanos, nosotros estamos aquí hoy porque Dios nos ha llamado por nombre. Si usted es creyente, si usted pertenece al pueblo de Dios, es porque Dios ha llamado a su corazón, le ha llamado y le ha dicho, tú eres mío y te llamo por nombre. Él dice, mis ovejas oyen mi voz, las llama por nombre y las saca. Y cuando has llamado las suyas propias y las has sacado, va delante de ellas y las siguen porque conocen su voz. Hermanos, también dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Había un redil allí en Israel. Pero había un redil que estaba esparcido por todo el mundo. Estaba esparcido en Europa, en África, en Asia, en el Lejano Oriente. Estaba esparcido por Norte, Centro y Sudamérica. Pero Dios nos ha llamado a todos de distintos lugares. Escuchamos la voz. Y Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. No es que una vez simplemente escuchamos y ya dejamos de escuchar. No, todos los días escuchamos la voz del Señor que nos dice, sígueme. Les doy vida eterna. ¿Y sabes qué dice? Y no perecerán jamás. ¿Cuántos glorifican al Señor? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es lo que hace el Señor. Y les doy vida, vida en abundancia. No una vida simplemente terrenal, no una vida que se manifiesta simplemente aquí en el ámbito físico de carros grandes y casas buenas. No, eso también ayuda. Pero eso no dura. Dios nos da una vida abundante, que es la vida eterna que permanece para siempre. Muchos de nosotros ya hemos escuchado la voz de nuestro amado pastor. Muchos hemos respondido a la voz que nos llama. Él decía, Lázaro, ven. María, ven. José, ven. Y yo digo, hay tantos nombres. Isabel, ven. Abigail, ven. Ponga su nombre, que Jesucristo le está llamando. Y si Jesucristo le está llamando, usted debe de hacer ¿qué? Debe de escuchar. Jesucristo nos llama a diario. Y si ya creímos y oímos su voz, sigamos su voz día a diario, momento a momento. Si oyeres hoy su voz, dice el libro de Hebreos, no endurezcáis vuestros corazones. Si todavía aquí hay alguien, y voy terminando con esto, si todavía aquí queda alguno que no ha escuchado o ha respondido a la voz que llama, hoy es el día de salvación. Quizás usted no está seguro o segura de si ya escuchó la voz de Dios. Es muy fácil. Simplemente diga, Señor, yo necesito tu salvación. Necesito que me perdones. He andado perdido, he andado perdida. Yo sé que tú me amas y me estás llamando. Y por eso estoy aquí respondiendo a tu llamado. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os daré descanso. ¿Sabe para qué quieren esa promesa? Esa promesa es para usted. Esa promesa es para mí. Esa promesa es para las ovejas que oyen la voz de Dios. Por tanto, puesto que falta que algunos todavía entren en este descanso, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva allá en el desierto no entraron por desobedecer. Y otra vez determina Dios que hay otro día de descanso, diciendo, tanto tiempo después por medio de David, como les dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amigo, hermano, ven a Él, cantábamos, ven a Él que te espera, tu buen Salvador. Oremos. Amado Dios de toda gracia, de bondad y misericordia, agradecemos esta oportunidad que nos das de venir ante ti, Señor. Cansados, cargados, pero sabiendo de que tú nos has llamado a formar parte de tus ovejas, de tu redil, que tú nos sacas, que tú nos llevas, que tú nos diriges, que nos devuelves, Señor, al aprisco. Gracias porque Jesucristo ha puesto su vida por nosotros. Ha dado lo que todo pastor en el pasado pudo haber dado también, su vida por las ovejas. Jesucristo ha entregado su vida por cada uno de nosotros.
Ayúdanos a creer, Señor. Si hay alguien aquí que todavía hoy no ha creído en ti, no ha confesado su pecado ante ti, no se ha arrepentido, Señor, toca ese corazón, cambia esa vida y tráeles a ti, Señor, para que formen parte de este rebaño. En el nombre de Jesús.